muchas ocasiones Pablo le dijo, mi hijo amado, mi hijo en la fe, colaborador, compañero Timoteo. Y usted cuando lee el libro de los Hechos se va a encontrar con Timoteo en varias ocasiones, enviado inclusive para entregar cartas también, en 6 ocasiones, Timoteo. Entonces, decir y menospreciarse, bueno, ¿quién soy yo? ¿Para qué me llamó el Señor? Me llamó para estar sentado en una silla. No, amados hermanos. Si Dios hizo de pescadores hombres que impactaron el mundo, si Él dice que lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los fuertes, amén. Él es quien da la sabiduría. Amén. Él es quien abre nuestro entendimiento, que nos da el conocimiento. ¿Es el Señor o no es el Señor? Amén. Amén. No diga, es que yo no he ido a la universidad, es que yo apenas sé juntar las letras. Amado, entréguese al Señor. Confía en el Señor y que el Señor le permita ser usado en su obra. Amén. Amén. Porque si usted ve una fila larga que va avanzando y hay alguien que no avanza, ¿qué sucede hacia atrás? Se produce un taco. Estorba, los demás tienen que pasar por lo que te pasa, ¿por qué no quieres andar? Bueno, no, yo estoy aquí, ni muy adentro ni muy afuera, me quedo al medio. No quiero avanzar, no quiero servir, no quiero ser útil al Señor. Una palabra que sale harto en 2 de Timoteo, ser útil en la obra. Hagamos esto del contraste. Alguien que no es útil, ¿qué es entonces? Inútil. Así de siempre. Juan, en el 1 Juan, usa un contraste. El que no es luz es tinieblas. El que no es hijo de Dios, ¿qué es? El contraste. Y si yo no soy útil en la obra que soy, inútil en la obra, un estorbo dentro de la obra. El que no recoge, desparrama. Y el Señor está llamado a que seamos de edificación dentro del cuerpo. Es verdad que no todos son maestros, no todos son pastores, no todos son evangelistas, pero dentro del cuerpo hay una función de cada uno, que es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, que es ministrar en el servicio al Señor, que es edificar, no en chisme, sino que en consejo. No destrucción, construcción, edificación. Amén. Y no estoy hablando de confesión positiva, estoy hablando de la palabra del Señor. Amén. A consolar, a restaurar, a edificar a un hermano y no destruirlo con nuestras palabras. ¿Qué si tú no servís para nada? ¿Qué si tú acá? No, amado hermano. Timoteo en un momento sufrió un pequeño desinflón y Pablo dijo, aviva el fuego, el don de Dios que hay en ti. Vamos, Timoteo. Sirve para aquello para lo cual el Señor te llamó. Amén. ¿A qué le ha llamado el Señor usted a este lugar? Primero, a ser hijo de Dios. Amén. A llegar a la estatura del varón perfecto. Segundo, a que usted sea luz en el lugar donde está. Amén. Amén. A predicar las gratas nuevas del Señor. Dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de ahí nos sacó el Señor, al reino de su amado Hijo. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito del Señor. Pero si el mundo necesita luz y yo no tengo que darle, y me dice, oye, están hablando de los ovnis y que los ovnis van a hacer el arrebatamiento. No sé, a lo mejor puede que sea así. ¿No deberíamos dar una respuesta en las Escrituras? Amén. ¿Por qué las sectas impactan tanto y crecen tanto? ¿Saben por qué? Porque ellos van con la Escritura. Aunque torcida, pero van con ella como fuente de autoridad. La gente dice, ¿eso sale en la Biblia? Sí. Yo quiero saber más. Venga a nuestros congresos, vamos a hablar del Apocalipsis, y de Daniel, y de los últimos tiempos, y de la muerte después de la vida, y la inmortalidad del cangrejo, y todas esas cosas. Y la gente se interesa por temas así. Pero nosotros, y Pablo, no calles, Timoteo, no te avergüences de predicar el Evangelio. Entonces, ¿podemos encontrar palabras de ánimo en las cartas pastorales? Sí. Amén. ¿Podemos encontrar aliento y vida del Señor? Amén. Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. ¿Por qué hay resequedad dentro del cuerpo? Porque no leemos la Escritura. ¿Por qué muchos mueren de inanición o adelgazan espiritualmente? Raquitismo espiritual. Como leíamos decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no comemos palabra espiritual, nos vamos a enfermar. Y cualquier resfrío
nos va a ahogar. Y nos va a tener por las cuerdas, cuando podríamos estar firmes ahí. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, amado hermano. Vimos el otro día que Pablo instaba a Timoteo a reprender a los falsos maestros. Y en esta carta le avisa también, en el capítulo 3, sobre estos tiempos peligrosos que vendrían, que entrarían falsos maestros encubiertamente, que vendría destrucción al rebaño, pero Pablo lo preparó a Timoteo. Y hoy en día ese llamado es para nosotros, un llamado a despertar a la iglesia. Son tiempos peligrosos. No, es que noches de gloria. Sí, usted busca al Señor, noches de gloria y días en la presencia de Dios. Amén. Pero hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que buscar su presencia, hay que dejar el pecado y empezar a vivir en santidad. Y palabra de Dios. Ella es la que me sostendrá en momentos de debilidad. Es ella la que el Espíritu Santo ocupará cuando yo esté medio débil y me falte y me diga, no, no, Él es tu pastor, Él es tu proveedor. No te faltará nada. Pero si no hay palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo me va a exhortar o a reprender? Jesús dijo, cuando venga Él, hablando del Espíritu Santo, Él los recordará todo lo que yo les he dicho, ¿cierto? Amén. Pero si yo no leo, ¿qué me va a recordar? Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver nuevamente a estudiar, no solo leer, no solo escuchar y empezar a dejar libros de un lado y empezar a tomar la Biblia otra vez. ¿Son buenos los libros? Sí. Pero hasta cierto punto, porque si empiezo a leer solo libros, el error que estoy cometiendo es que estoy empezando a ver ya no contextos, sino que solo versículos en un contexto de un comentarista, versículos aislados. Pero necesito empezar yo a entender los contextos aquí para que nadie me meta el dedo en la boca. ¿Amén? Amén. Pablo fue enviado a Éfeso, o sea, Timoteo se envió a Éfeso para dar seguimiento a la iglesia y también Timoteo sufrió encarcelamiento. Amén. Hebreos 13:23. Hebreos 13:23 dice así: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. ¿Estuvo encarcelado Timoteo? Sí. Padeció encarcelamiento. Como buen obrero del Señor, padeció en la obra. ¿Se entristeció Timoteo? ¿Se entristecían los discípulos en la prisión? Comprendieron algo muy especial, y lo veíamos día atrás en las epístolas de la prisión, que ellos se gozaban en su encarcelamiento. Comprendían que si ellos estaban en la voluntad de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El estar en prisión para Pablo fue tener tiempo para escribir las cartas, aconsejar y adoctrinar donde él estaba, y hermanos llegaban a él. Amén. 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 Y a veces usted puede pasar tiempos de quebranto o de enfermedad o un tiempo de detenimiento, pero el Señor sabe lo que le está diciendo. Shh, quédate acá, siéntate un ratito, cállate y escúchame un rato. Eso hace el Señor. A veces viene la enfermedad también. Y es de parte del Señor, y es un trato del Señor. Y trata con nuestras vidas. Y nos hace ser útiles. Quizás alguien necesitaba el mensaje en el hospital y usted tuvo que ir a parar al hospital para predicarle a 3 o 4 personas. Y después te vuelve a su casa, y Dios te sana, pero 3 o 4 personas escucharon el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Había un propósito o no había un propósito? Amén. Amén. ¿Había un trato con la persona también? Amén. Amén. Sí, Señor. Así que, como dice la palabra de Dios, en todo tiempo debe haber una alabanza en nuestra boca. En todo tiempo. ¿Amén? Amén. Timoteo, según la historia eclesiástica, narra que él estuvo encargado del pastorado de la obra en Éfeso hasta el año 80. Y además relata que fue martirizado con piedras y con palos. Así murió Esteban. ¿Qué malo el Señor? No, eran perseguidos, de esa manera asesinaban.
Y hoy día no tenemos persecución, pero parece que sin persecución nos enfriamos. Y en los tiempos de persecución la iglesia como que se despertaba y buscaba al Señor. Y cantaba con gozo. Y hoy con libertad no leemos la Escritura. Y hoy con libertad no alabamos al Señor. El Señor se ha abierto nuestro entendimiento para poder comprender esta libertad que nos ha dado. Para poder comprender el beneficio que tenemos de que hay libertad de culto, que podemos juntarnos, que podemos alabar al Señor, de que aún en las casas al tomar tecito podemos compartir una palabra también. Y no tenemos que estarnos escondiendo en las catacumbas, que no tenemos que estarnos escondiendo por ahí. Tenemos un lugar donde reunimos, un lugar donde podemos juntarnos el día jueves a aprender la palabra del Señor. Está el ministerio femenino, está la escuela bíblica dominical, están los distintos ministerios. Y si hay un evento especial, una comida, se hace también. ¿Tenemos que estar escondidas? No. Aprovechemos bien el tiempo. Amén. ¿Por qué dice la Escritura que tenemos que aprovechar bien el tiempo? Porque los días son sabiduría. Aprovechemos cada instante. El día tiene 24 horas, ¿cierto? Réstele cuántas horas trabaja. Réstele lo que se demora en comer. Réstele los minutos que pierde de trayecto hacia su trabajo o en el hacer. Vea cuánto tiempo le queda y se va a dar cuenta que el tiempo no es mucho, pero aprovechelo. Pero ¿sabe una cosa? En la mañana antes de salir, ore al Señor y lea palabra de Dios. Y en ella medite todo el día. Y ande en la presencia de Dios, meditando en su palabra. Y des ese tiempo de estudio. Pesque la Biblia, un cuaderno, un lápiz y empiece. Y que el Señor trate para con usted. No prepare sermones para otros. Lea la palabra para ser edificado usted primeramente. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y lo vemos tan hacia allá. Cuando lo podéis ceder hacia mí, porque de tal manera me amó que entregó a su Hijo por mí. Así es, Señor. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Podría aplicarlo hacia mí. Por cuanto yo era un pecador, yo estaba destituido de la gloria de Dios. Y ahora por gracia soy hijo de Dios. Amén. Al leer la palabra así de Dios, amado hermano, la palabra me descubre, la palabra me confronta. Y me lleva a la luz, a la verdad, me lleva hacia Él, al convertimiento real, a la búsqueda verdadera, al conocimiento real de Dios. A no un Dios inventado, sino al conocimiento del verdadero Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No estoy hablando de conocimiento teórico, te decía, quiero que me conozcan a mí. Ya no digas el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, yo quiero ser el Dios tuyo. No el Dios de tus padres. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En otra ocasión dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Conocimiento de Dios. Empecemos a buscarlo para conocerlo a Él. Amén. Para santificarnos para Él. Amén. Amén. Este varón de Dios murió martirizado con piedras y palos. Vimos, veamos en Hechos capítulo 20, algo que Pablo dice. Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Está en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos. Usted dirá que tiene que ver todo esto con segunda de Timoteo. Tiene mucho que ver, amados hermanos. Pablo dice acá, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo ya está anunciando que ha llegado la hora de su muerte. Aquí en esta carta, amados hermanos, Pablo también se despide de Timoteo y le dice, yo quiero verte también, antes de partir. Dice acá, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, o sea, no tendrán misericordia. ¿Saben lo que están haciendo? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? A los discípulos. Por tanto, velad, estén despiertos, estén atentos. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tremendo. Ahora entremos al contexto de Segunda de Timoteo, el contexto histórico de la carta. Pablo ya había sido encarcelado anteriormente. Esta ya es la última carta de Pablo. Es la despedida. Son sus últimos encargos a un varón llamado Timoteo, que seguiría la obra, que tendría que seguir los pasos de Pablo, quien siguió los pasos del maestro, quien dijese: sean imitadores de mí, pero así como yo lo soy. Un discípulo, un amigo, un compañero. Nerón, el emperador romano, perseguía a los creyentes en Roma. Él trataba de detener el esparcimiento cristiano. Eso era lo que quería Nerón. Por segunda vez Pablo estaba como prisionero de Nerón. Lo sale en 2 de Timoteo 1, 16 y 17. Pablo habla de sus cadenas ahí. Todos sus amigos, menos Lucas, lo habían abandonado. ¿Qué pasó ahí? Veamos la cita. 2 de Timoteo, capítulo 1, 15. Quien lo encuentre puede leerlo, por favor. Y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo Y el Hermogenes. y Hermógenes, Ya sabes esto, dice que me abandonaron todos los que están en Asia. en Asia. El 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Anteriormente Pablo lo descartó. ¿Ah? Por inútil. Porque vio que hubo cobardía en él, que vio que la anterior vez no quiso ir y se devolvió. Pablo dijo: no, Marcos no va. Pero pasó el tiempo. Pasaron los años. Y así como Pablo tenía información de muchos creyentes, decía: no, tú eres hombre fiel en la fe. Oh, Timoteo, ¿cómo hablan de ti? Y lo que se dice: ¿cómo es tu amor en la fe? Obviamente también sabía Pablo. Solo Lucas, dice Pablo, está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Ahora sí yo lo veo que es útil. Ahora yo lo veo que sirve. Ahora sí veo que está dispuesto a dar la vida y viajar y predicar el evangelio. Tráelo contigo, Timoteo, cuando vengas, porque me es útil para el ministerio. Nunca se supo si Timoteo alcanzó a llegar antes que Pablo fuese eliminado. Aquí Pablo se está despidiendo y dice: Timoteo, ven a verme. Ya estoy pronto para ser sacrificado. Trae a Lucas. O sea, trae a Marcos contigo. Le encomiendan la obra del Señor. Lo vimos el otro día en 1 de Timoteo. Pero no se sabe si es que Timoteo alcanzó a llegar antes que Pablo fuese eliminado. Tremendo. 2 Timoteo 4, 6 y 8. Pablo dice: porque yo, Pablo, ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama la venida del Señor? No solo espérenlo, ame la venida del Señor. Pablo lo llamó mi amado hijo, lo llamó mi colaboradora Timoteo. Timoteo había ayudado a entregar 6 de las cartas cuando estuvo con Pablo, la primera vez que el apóstol fue a la prisión romana. Y Pablo le escribe 2 cartas personales a Timoteo. Primera, 2 de Timoteo. No solo encargo, no solo ve, exhorta, no solo ve, pone disciplina, no solo ve y saca a estos falsos apóstoles. No solo prepárate, sino que también había consejos y palabras de aliento para Timoteo. Y 2 veces en esta carta, Pablo le pide que venga a la prisión.
lo leímos recién. Y acá en el verso 21 del capítulo 4 dice, procura venir antes del invierno. Éulo te saluda, y Pudente, Lino y Claudia y todos los hermanos. Procura Timoteo poder venir pronto a verme. El verso 9 del capítulo 4, procura venir pronto a verme. Hijo mío, quiero verte por última vez. Aquí vamos a ver algunas instrucciones que Pablo le dio a Timoteo, así que esté preparado. Vamos al capítulo 1 de 2 de Timoteo, porque son consejos que también son aplicables a nuestra vida. A ver, ¿no somos pastores? ¿No somos todos apóstoles? Pero sí hay consejos en la palabra de Dios. En el 1.6 de las instrucciones que Pablo le da a Timoteo dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Eso es aplicable a su vida? Amén. Si ahí está el fueguito a medio apagar, está el chonchón humeando. Amén. A arder en la llama del Espíritu Santo. A buscar la llenura del Espíritu. A arder para el Señor. Encendidos. O calientes, como dice Apocalipsis. No tibios. Avivemos el fuego. Hay una canción por ahí que cantaba mi suegro, una canción mexicana, y él cantaba que el diablo era un bombero. Uno se ríe, pero hay que avivar el fuego, hermano. Y esa responsabilidad es suya. Así es, Señor. Nos dice, pídele al Señor que te avive. Porque muchos hoy están esperando un avivamiento. Y están pidiendo, Señor, avívanos, Señor, avívanos. Y el Señor dice, sí, pero deja tu pecado. Busca mi rostro. Amén, Señor. Y viene un despertar. Es Él. Pero hay que ir a Él. Buscadme y viviréis. Así es, Señor. Pero muchos están esperando el último gran avivamiento, como que dependiera de Dios. Y nosotros, bueno, vivamos nuestras vidas como estábamos, sigamos sin leer la palabra de Dios, sigamos sin oración, sigamos nuestras vidas así. Total, Él algún día me va a despertar. No, tú aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Busquemos al Señor, Amén. Padre. Quema la impureza del pecado que hay en mí, Señor. Padre, me niego a mí mismo, muero, Señor. Esta lengua es tan larga que me tropiezo en ella. Si reconocemos nuestro pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Pero el que no confiesa su pecado no puede prosperar. Aquel que ha endurecido su cerviz, Dios nos mira. Pero si viene al Señor arrepentido, aquí estoy todo sucio, Señor. Estoy todo sucio. Tengo mirada lujuriosa, Señor. Veo las cosas que no veo ver, escucho lo que no veo, más encima siempre discordia. Si somos sinceros, francos delante de Dios, hay remedio. Amén. Así es. No se puede echar un vino nuevo en un odre. No se puede, amados hermanos, echar algo en un vaso sucio. ¿Se lo tomaría usted? No. Santifiquémonos para el Señor. Amén. Busquemos de su presencia. Amén. 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 El 1.8, otro consejito más. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Segundo consejo, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Amén. No se avergüence de predicar, aunque otros digan, sí, soy evangélico. No importa, no se avergüence. Diga que es cristiano, pero viva el cristianismo. Amén. Diga que usted es un seguidor de Jesús, pero que se note que usted sigue a Jesús. Para que nadie blasfeme el nombre de Jesús. Amén. Para que alguien diga, todos los canutos son iguales, pero este canuto es diferente. Que se vea Cristo en cada uno de nosotros. Segundo consejo, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Por nada
Tercer consejo, el 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén. Retén. ¿Dónde he escuchado más esa palabra retén? ¿No está hablando de retén de carabineros? ¿Qué dice? Amén. No deje que nadie la arrebate, amado hermano. No deje que su fe se apoque. No permita amilanarse. No permita que nadie pueda influir en usted. No permita que nadie le imponga un evangelio diferente. No permita. Retenga la sana doctrina. Vele por ella. Prepárese en ella, instrúyase en ella, cosa que sea capaz de defenderla y retenerla y guardarla. Retén las palabras que de mí has oído, Timoteo. Retén estos consejos que te estoy dando. Cuando te pongáis medio flojo, revísalos de nuevo y retén estos consejos. Retén las palabras que de mí has oído, Timoteo. Retengamos estos consejos porque son para nuestro bien, son para nuestro crecimiento, son para nuestra santificación, son para hacer de edificación, son para que seamos útiles y no inútiles. Tremendo. El 1:14, cuarto consejo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Así es, Señor. Seguimos en el retener. Seguimos en el guardar. ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha puesto en nosotros? Si somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si usted entrara acá al templo y está llena de telarañas y lagartijas y ratones? ¿Es un templo limpio al Señor? Estamos hablando físicamente, espiritualmente. Si somos templo del Espíritu Santo, debemos limpiarnos, santificarnos. Amén. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entender de que no es una fuerza ni una energía del Espíritu Santo o alguien que está afuera. Que mora en nosotros. Amén. Es Cristo en nosotros. El 2:2. Otro consejito más. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que yo he oído de él, ahora tengo que encargarlo a otros también. Amén. Amén. Si me dice, debo ser útil en la obra, tengo que decirle a otros, hermano, sea útil en la obra. Sea instrumento para el Señor, santo, apartado para Él. ¿Debo encargar a otro o no debo encargar a otro? Amén. Sea exhortando, sea animando, sea edificando a otros. Amén. Amén. No es necesario un púlpito para edificar en sus conversaciones con un hermano. Si usted ve que el hermano se está yendo mucho encima, hermano, ¿sabe qué? Pare un poquito. Edifiquemos. ¿Y ahí qué es lo que está haciendo? Lo que yo he oído, ahora lo estoy encargando a otro. Siempre para edificación y no para destrucción. El 2:14. Recuérdales esto. ¿Por qué nos tiene que recordar el Señor? ¿Por qué nos tiene que recordar el Señor, hermana Valeca? Que somos olvidadizos. Mi hermano Pancho, una razón más. ¿Por qué el Señor nos tiene que recordar? Somos porfiados. Porque no siendo sordos, a veces también nos hacemos los sordos. Y a veces el Señor nos recuerda así.
Parece que el pastor quiso decir esto el domingo, pero yo entendí esto otro. No, y viene después el recuerdo, no. Sin santidad nadie verá al Señor. Ay, me quedó clarito. Pedro decía, el pastor no sé si se acuerda de la cita, que no me cansaré de recordaros siempre estas cosas. Lo dijo Pedro, ¿cierto? Segunda de Pedro. Recordar. Somos ayudores a olvidar eso. Y si preguntáramos qué se predicó o qué se enseñó textual la semana pasada o la clase que vimos anterior, nos recordaremos de hechos muy puntuales. De hecho, de hoy hemos hablado muchas cosas. Unos se acordarán de que Timoteo murió apedreado y a palo. Otros se van a acordar de que hablamos de altos consejos espirituales para nuestro bien. Amén. ¿Pueden leerlo, pastor? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad del Señor. Aunque la sepamos, hay que recalcarla. Hay que recalcarla. Ahí viene mayor comprensión también, cuando la volvemos a ir una verdad. Porque podemos escuchar toda la vida, somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Pero en una de esas somos templo del Espíritu Santo. Y comprendemos ahí, aunque lo sepamos. Porque a veces sabemos, pero no comprendemos. Escuchamos y no oímos. Y la iglesia oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que has oído, esto encarga a Timoteo. Recuérdale esto, el 2.14. El 2.15, otro consejito más, dice, procura, así nomás cuando te dé la gana, cuando tengas tiempo, no sé. Procura con diligencia. Pone todo tu ahínco, tu esfuerzo en ello, tu búsqueda. Apresúrate, Timoteo, en este encargo. Procura, Timoteo, presentarte ante Dios. Aprobadito, Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, para poder usarla bien o trazarla bien, debo leerla. Uno. Segundo, como Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Tengo que ir ahí, escarbar, buscar, ver comparaciones, ver otras citas, las Biblias con referencias. Hay Biblias de estudio también. Vamos al estudio de la palabra. Si tiene dudas, consulte, al decirlo Señor, a los maestros, venga a los estudios bíblicos. Porque hoy día hay mucha basura en internet. Hay demasiados puntos de vista y puntos humanos y comentarios, y unos muy basados en nada. Y se puede confundir. Y estamos en esos tiempos peligrosos. Por ende dice, si quiero ser un obrero aprobado, ¿qué pasa, mi amado hermano? Volvemos otra vez al contraste. El obrero aprobado usa bien y un reprobado Usa mal la palabra. ¿qué somos? ¿O quién somos? ¿Soy un obrero aprobado delante de Dios o soy un desaprobado? Un réprobo que no usa bien la palabra de Dios, que tropiezo en ella. Bueno, no sé por qué Jesús murió por mí. Deberíamos tener claro eso, por qué Jesús murió por nosotros. Si yo hubiese estado allí, yo hubiese evitado que el Señor muriera. ¿Qué estás diciendo, amado hermano? Yo escuché una vez a un hermano, me gustaría que existiera la máquina del tiempo porque yo voy y los mato a todos los que mataron a mi Señor. ¿Qué es eso? Desconocimiento. Y podemos llegar ahí si no leemos. Y nos quedamos en un solo versículo y le damos con un solo versículo. Y escuchamos una mala interpretación de ese versículo y no nos damos el tiempo de estudiar el contexto, de ver pasajes paralelos, comparar. Amén. Empecemos a buscarle y darle tiempo a la palabra del Señor. Amén. Amén. Otro consejito más. El 2.22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí hay cositas que hay que seguir. La justicia, la fe, el amor y la paz.
Pero hay un consejito primero. Huye de las pasiones. Esas pasiones que batallan en nuestro interior. Esos deseos que a veces se alimentan. Mire, cuando el hombre al menos le pasa esto. Cuando el hombre consume con su vista muchas cosas que revuelven su hormonaje, a las horas el hombre anda revolucionado. Cuando el hombre adquiere cierta temperatura en el cuerpo y en sus testículos, reproduce espermatozoides. Estamos hablando con adultos. Así que no se escandalice. El solo hecho de ya tener, sin haber tocado a nadie y solo mirado un buen rato cosas que no debía haber visto, ya tiene espermios en sus bolsitas, en sus testículos. Lo único que va a querer el hombre es eyacular. Entonces, mujer que mire, rayo láser. Otros a tal grado de violar niños, niñas, sus hijas. Porque ya el deseo se volvió desmedido. No alimentemos la carnalidad, la concupiscencia en nosotros. Hacer morir, dice la Biblia, lo terrenal en vosotros. En otra parte dice, hagan morir las obras de la carne por el Espíritu. Empecemos a andar en el Espíritu. Y a ver que el cristianismo se le va a hacer fácil. Jesús nos mintió al decir, mi yugo es fácil y ligera. Si andamos en la carne es imposible que vamos a amar al hermano. Es imposible que los vamos a poder perdonar. Si andamos en la carne, amado hermano, vamos a pelear con medio mundo. Si andamos en la carne, vamos a andar churrascos todo el día. Pero si yo me digo a mí mismo, empiezo a buscar el Espíritu, la guía de Él y que Él me dirija, amado hermano, el cristianismo va a ser distinto. Porque yo voy a querer pecar y Él me va a reprender. No, está mal. No. Pequé y sigue. Pero va a llegar el momento en que si yo sigo y le sigo dando, mi conciencia se va a cauterizar y no voy a querer escuchar nada. Ni consejo malo, ni que venga el pastor, ni que venga otro hermano. Hermano, no te hace. ¿Qué me importa a mí? Hermano, que lo perdone a su hermano. ¿Qué? Se joda al otro. El otro tiene que venir. Nos volvemos insensibles. O filosofamos para encubrir el pecado. Hermano, ¿por qué está viendo eso? No, pues que hermano, no estamos bajo la ley. ¿Qué es eso? Hermano, ¿por qué ve películas porno? No, pues que ahí no hay nada malo. Son dos cuerpos desnudos. Porque para el sucio todas las cosas son sucias, pero para mí son todas limpias. Torciendo un pasaje, sea el Señor dándonos luz en la palabra, amén, para poder la seriedad de algunas cosas. Amén. ¿Sí? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, por los que de corazón limpio invocan al Señor. Da también una sensación de que el apóstol le está diciendo, sabes que tú eres joven, cuidado, juntarte con personas que no te van a edificar. Porque van a pensar, tú que eres joven, te vas a juntar con personas jóvenes que tal vez no van a aportar a ti. Pero estas cosas, la paz, el amor, la justicia y la fe, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué importante es que nuestras amistades sean hijos de Dios, que hablen y piensen como uno piensa, que no se digan solamente nominales cristianos, sino que de verdadero corazón amen a Dios y que nuestras conversaciones sean de edificación. Amén. Sí, y ahí es donde viene la ocupación. Porque primero da el encargo. Huye de las pasiones juveniles, pero te encargo esto. Sigue la fe, el amor, como así dice la palabra de Dios, y ocúpate en estas cosas para que no sea ocioso. Claro, tiempo atrás comentábamos esto de la carta segunda de Timoteo, porque la primera carta es totalmente diferente, y aquí pareciera que el apóstol le está escribiendo a Timoteo porque Timoteo le hizo llegar información, o los hermanos le explicaron que Timoteo se había Cansado, como que quería dejar el ministerio, se avergonzaba de algunas cosas, y encontramos desde el principio de la carta como el apóstol Pablo lo anima
no dejar el Evangelio, a no dejar de dar testimonio de Cristo, a que sea un buen soldado. Le dice que lo que me impacta a mí es lo que le dice en el 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, se había cobardado Timoteo. Le da vergüenza, seguramente los hermanos decían, bueno, ¿de qué poder de Dios habla si Pablo está preso? Entonces Pablo le dice, no te avergüenza de dar testimonio de Cristo y de mí, preso tuyo, preso de Cristo. Y todo entonces, los consejos que estamos viendo era para un hombre que Dios había llamado para ejercer un ministerio especial, pero había que pagar un precio. No era tan fácil la cosa. Y el llamamiento, dice, no es por cosas personales, no es por obras personales. Hoy día vemos más que nunca en la iglesia hombres que se levantan en el liderazgo anteponiendo sus dones naturales o sus capacidades naturales. Yo soy ingeniero, he dejado esto por seguir al Señor, pero yo soy así, yo soy bueno, yo soy capaz, yo tengo este título, y ponen un tremendo currículum antes de la obra que el Señor hace en nuestra vida, olvidándose del primer capítulo de Corintios, donde el Espíritu Santo nos habla y nos dice de que Dios nos escogió a nosotros porque algo vio en nosotros Dios, no es por nuestras capacidades, sino que lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, ha escogido Dios para deshacer lo que es. Entonces, Timoteo parece que había caído en las redes del secularismo o de la filosofía griega y de alguna manera quería ya renunciar. Y Pablo entonces lo motiva, le habla y le trae a la fe y le dice, mira, acuérdate de tu abuelita Goya, acuérdate de tu mamá Eunice, acuérdate de ella y tú también eres el mismo, el Espíritu de Dios está en ti, así que vamos adelante. Aviva el fuego en donde está aquí, que se está como apagando. Sí, es una carta de ánimo. Por eso digamos que no solamente Pablo le habla sobre los falsos apóstoles o consejos para la iglesia, sino que es una carta de aliento para Timoteo, que en este momento está como en una depresión espiritual. Un hombre de Dios que se dio colaborador con él, hacía la paz, por ende los consejos. Y si nosotros no queremos caer en esa depresión espiritual, necesitamos estos consejos. Aviva el fuego del nombre de Dios, retén la palabra de Dios, sé un obrero aprobado, intúyete en ella, ¿o no? Amén. Se nos necesita recordar esas cosas que Pablo ya la había dado con Timoteo una vez, pero ahora yo te recuerdo estas cosas y también recuerden a los que te escuchen. Amén. Amén. Como estamos viendo recién, huye de las pasiones juveniles, pero sigue, o sea, mantente ocupado en esto con los que invocan el nombre del Señor. Sigue la paz, sigue la justicia, sigue el amor. Ocupado en la obra del Señor. Viviendo en la comunión. En 2 de Pedro hay un consejo casi parecido. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndola olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El estar ocupado en lo espiritual no nos dejará estar ociosos. Cuando David peca con Betsabé, ¿por qué pecó? Por ocioso. Todos estaban en la guerra y él estaba ahí en el balcón cuarteando, en buen chileno. Debiendo haber estado en la guerra, como el rey y siendo la cabeza ahí. La ociosidad le costó caro. Pero si estamos ocupados, firmes en la comunión, buscando al Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, leyendo la Escritura, orando al Señor,
buscando la comunión con Él, buscando la santidad. Eso da fruto. Eso produce crecimiento, eso produce madurez, eso produce solidez. Y si Y viene llegar- el tentador, va a decir como que Con la palabra. ganar. Con la palabra. Yo dije, ¿viste? Nadie te quiere, nadie te saluda en la iglesia. No importa porque el Señor está a mi lado. Amén. Y viene el diablo con pensamientos. ¿Y qué? Si a vos nadie te pesca, ¿qué? No importa, pero mientras el Señor esté conmigo. Amén. El Señor. No, viste, no tenés nada, viste, el Señor te dejó solo, no importa, el Señor es mi proveedor. Confianza en el Señor por la palabra, pero si no hay palabra de Dios, viene el desánimo, viene el pensamiento y empieza la ociosidad a hacer, bueno, ¿qué pienso hacer? A lo mejor me voy a matar, ¿qué hago esto? Voy a ir al psicólogo, a ver, voy a ver si la bruja me dice algo bueno, voy a leer el horóscopo, así que la ociosidad lleva a la destrucción. Volvamos a las escrituras, volvamos a la oración, a la comunión. Amén. Amén. Otro consejo más. Persiste en lo que has aprendido. ¿Qué ha aprendido usted, hermana, todo este tiempo? A tener gozo en la presión, a predicar el evangelio, a guardar la sana doctrina y todos estos consejos que ha aprendido hoy y que estamos aprendiendo, guárdelos. Amén. Persista en ello. Manténgase ahí. No viva las verdades de manera teórica. Ah, estoy sentado juntamente con Cristo. No, viva esa verdad. Es que Él me bendijo con toda bendición espiritual, sí, pero comprenda cuáles son las bendiciones espirituales y disfrútelas. Eso es vivir el Evangelio. Eso es persistir en lo que has aprendido. Y si leemos... aquí estoy. Pero persiste en todo lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y si leemos más adelante, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en lo que has aprendido. Todas esas cositas que he ido escuchando, persista en ellas. Hágalas vida. Y como aconseja la palabra, el oír con fe. Amén. Tome la palabra de Dios. Créale al Señor. No Amén. solo crea en el Señor, créale al Señor. Amén. Porque los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que hay un Dios. No basta con creer en Dios. Hay que creerle a Dios. Que prediques la palabra, el 4:2. Le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y cuál es la razón? Porque vendrá tiempo. ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasaría ahí? Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay que predicar la palabra, hay que aconsejar, amado hermano. Cuando usted escuche el error de un hermano, acéptelo y aconsejelo. Yo estoy conversando con el hermano y me dice, no hermano, y sale con la confesión positiva, con su cosita rara y digo, hermano, venga para acá un poquito. Encaminarles en la fe. Apolos, dice el libro de los Hechos, poderoso en la Escritura, defendía a Jesús por la Escritura, por el Antiguo Testamento, pero así Priscila y Aquila lo pescaron para encaminarlo en el camino del Señor. Amén. Y eso debemos hacer nosotros, encaminar a otros también. Venga para acá, hermano, yo le voy a explicar esto. Sí, pero yo me siento bien cuando hago yoga. Hermano, venga para acá, yo le voy a explicar lo que es yoga. Ay, Señor. Ayúdenos el Señor, hermano. Tremendo. Capítulo 3 de 2 de Timoteo. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, empieza a ver las características de estos hombres, son muchas. Una, se aman a sí mismos, para ellos nomás y para nadie más. Son ávaros, son vanagloriosos, son Avarios. son soberbios. ¿Y qué le pasa a los soberbios? Dios los abate, Dios los mira de lejos.
Dios los desecha. Son blasfemos, son desobedientes a los padres, son ingratos, son impíos, sin afecto natural, son implacables, son calumniadores, son intemperantes, son crueles, son aborrecedores de lo bueno, traidores, miren, como Judas, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de... No estoy hablando del mundo porque el mundo siempre ha estado patas arriba. Está hablando del estado de apostasía de la iglesia. Vendrán tiempos así, Timoteo. Por eso tienes que retener la sana doctrina. Por eso guarda el buen depósito que te ha sido dado por el Espíritu. Vamos, Timoteo, despierta, porque si no te van a sacar con una pala adentro. Vamos, Timoteo, no es tiempo de ser inútil, es tiempo de ser útil en la obra. Vendrán tiempos así, Timoteo, y aparecerán estos tipos de hombres que tendrán apariencia de piedad. O sea, son cubiertos en chocolate, pero por dentro son otra cosa. Pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evitan. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan a las cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, engañarán. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, o Janes y Jambres, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Acá dice de estos Janes y Jambres que resistieron a Moisés, así también estos mismos resisten a la verdad. Janes y Jambres, al parecer, según los teólogos dicen que fueron los que también hicieron el mismo milagro que hizo Dios de convertir la vara en una serpiente. Imitaron o duplicaron algo que Dios hizo. Pero ¿qué hizo la serpiente? ¿Qué hizo Dios? ¿Se comió? Hoy día usted puede ver grandes hombres de Dios que hacen milagros aparentes. Porque la Biblia habla de falsos prodigios, falsos milagros. Amén. Que engañarán por espíritu engañador. Se está ocupando la hechicería, se está ocupando la hipnosis, se está ocupando la confesión positiva, se está ocupando la metafísica para sanar. Y la persona va a ser sanada por este supuesto hombre y dice, no, a mí no me lo toque nadie, él me sanó. Y la iglesia en frialdad. Y estos falsos apóstoles arrasando. Volvamos a la palabra de Dios, a la búsqueda de Él. Que sea como aquellos días en que la ambulancia, ¿sabe dónde llegaba la ambulancia? Cuando ya no tenía vuelta el enfermo, la ambulancia llegaba a la iglesia. ¿O no fue así? ¿O no lo dice así la historia? Llegaba uno que ya estaba descartado, imposibilitado, ya no tenía vuelta por los médicos. ¿A dónde lo llevamos? ¿Para la casa? No, llevemos a la iglesia donde los evangélicos. Y siguen sanos. Y eran creyentes, y después predicaban el evangelio y aguantaban los tomatazos. La gloria de Dios manifestándose. Aunque quizás no sabían muchas cosas, pero se guardaban para el Señor. Eran útiles al Señor y le creían al Señor. Tremendo. Yo ya estoy pronto para ser santificado y el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo, aviva el fuego, Timoteo. Póngase en pie, amado hermano, vamos a orar. Y que el Señor sea grabando fuego estos consejos. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. El tiempo a veces, Señor, se hace poco, Dios mío. Pero tú grabas cada palabra a fuego, Dios mío, Señor, en nuestro corazón. El consejo de tu palabra para poder vivirlo, para poder ministrar a otros, para poder enseñar, Dios mío, para poder vivir en santidad, tomar consejo para ser despertado, ser avivado, Dios mío, Padre. Para poder tener comprensión, para poder vivir el Evangelio, para no ser engañado, Dios mío. Necesitamos tu palabra, Dios mío, comprensión en ella. Llévanos ahí, Padre de gloria, abriendo nuestros ojos, Dios mío, para comprender las Escrituras, abriendo nuestros ojos
para comprender la obra maravillosa que has hecho en nosotros, en nuestra familia, Señor. Llévanos a comprender esa verdad para poder impartirla, compartirla a otros, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Dios mío. Y como iglesia, únenos en la unidad del Espíritu, en un mismo sentir, pensando todos una misma cosa, buscando todos una misma cosa. No la destrucción, sino que la edificación del cuerpo de Cristo, buscando el crecimiento, buscando la madurez, Padre, para no ser engañados como un niño, Padre. Queremos crecer, Dios mío. Despiértanos, Señor, durante el sueño de la noche. Bombardéanos con la Escritura, Señor, nuestros pensamientos. Queremos empezar a degustar de ella, a meditar en ella, Señor. Haremos nuestra parte, Señor, que es el de buscarte, que es el de morir, Señor. Pero por tu Espíritu Santo, Padre, llénanos. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Padre, que a veces la dejamos de lado tu palabra. Perdona que pudiendo entrar a tu presencia no te buscamos. Perdona, Señor, que pudiendo oír tu voz, Señor, muchas veces tapamos nuestros oídos y nos cegamos. Gracias por este día especial, Señor. Amén. Tu palabra dará fruto, tu palabra correrá y será glorificada para aquello a lo cual ha sido enviada, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.